Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más. Yo soy la doctora Cecilia de los Reyes, soy médica pediatra, formo parte del equipo docente de la asignatura Pediatría 1, la cátedra 2, y hoy vamos a tratar dos temas que son muy importantes, que tienen que ver con la prevención, con el cuidado, con la protección que hace a la salud de los niños. ¿Comenzamos? El primer tema es la prevención de accidentes. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Interpretar las lesiones no intencionales como situaciones susceptibles de intervención, reconocer los tipos de lesiones más frecuentes según la edad, incorporar en la consulta la educación familiar para la prevención de lesiones y brindar información a los padres sobre el desarrollo del niño y la exposición a riesgos. Generalmente, cuando hablamos de accidentes, asumimos que son lesiones provocadas sin intencionalidad, que ocasionan daños a las personas y que ocurren en forma brusca e imprevista. Pero entonces, ¿un accidente sería algo predestinado? ¿Algo así como un designio divino, una fatalidad o algo inevitable? La Subcomisión de Prevención de Accidentes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es la sociedad científica que nos nuclea, después de mucho debatir, afirma que si la lesión se puede evitar, no es un accidente, porque la mayoría de estos daños son producto de la desinformación, la falta de previsión y hasta en algunos casos de negligencia de los adultos. Por este motivo se decidió llamar lesiones no intencionales a aquellos daños ocasionados al organismo por situaciones externas donde no existe voluntad de producir daño y en las que siempre se puede intervenir para evitarlas y o mitigar sus consecuencias. Desafortunadamente, es muy triste reconocer que son las lesiones, tanto intencionales como las que no, la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de 1 año y adolescentes. Según las estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del año 2013, que fueran publicadas en forma conjunta por la SAP y UNICEF en el año 2015, la mortalidad por causas externas es del 3% en los menores de 1 año y constituyen la quinta causa de muerte, muy por debajo de las afecciones perinatales y las malformaciones congénitas. Sin embargo, al analizar la mortalidad de niños entre 1 y 4 años, vemos que las causas externas se incrementan a un 31% y pasan a ser la primer causa de muerte en este grupo etario. Lo mismo ocurre con el grupo de niños entre 5 y 14 años, constituyendo la primera causa de muerte con un 37%. Como vemos, los accidentes de transporte causan la gran mayoría, un 32%, y también empiezan a aparecer las lesiones intencionales, como los suicidios, que se presentan en un 11%. A medida que aumenta la edad, la mortalidad por causas externas también aumenta. En los adolescentes de 15 a 19 años, constituye el 61% de todas las muertes y los accidentes de transporte se incrementan llegando a cifras alarmantes, un 48%. Esto probablemente esté muy relacionado con el consumo indiscriminado de alcohol y sustancias de la población joven. Además, es de hacer notar que la cifra de suicidios se duplica en relación al grupo anterior, siendo del 21%. Luego de analizar las estadísticas expuestas anteriormente, podemos darnos una idea de la gran importancia que tiene prevenir estos eventos. Para ello, es fundamental conocer la epidemiología de los accidentes. Son más frecuentes en varones. Probablemente esto tenga relación con factores genéticos y de temperamento. La edad de mayor riesgo se presenta entre el 1 y 3 años
Esto se fundamenta en el desarrollo infantil. Sabemos que a partir del año el niño empieza a caminar por sí solo, pero aún su motricidad es torpe. Además, son muy curiosos y no tienen noción de riesgo. Todos estos factores lo convierten en una población susceptible a sufrir accidentes. Si miramos el lugar a donde se producen los accidentes, llamativamente, el mayor porcentaje se produce dentro del hogar. Esto se debe a que es el lugar a donde mayor tiempo pasa el niño, junto con su familia. Los lugares de mayor riesgo son la cocina, el dormitorio y el patio. Es muy importante hacerle entender a los mayores que no deben cocinar con el niño en brazos y que la cocina no es un lugar de juegos. Hay que evitar que el niño pase tiempo allí porque hay muchos peligros, como veremos a continuación. El baño también es un lugar que implica muchos riesgos y hay muchos tipos de lesiones que pueden producirse en este lugar. Por ejemplo, ahogamiento, golpes y caídas, porque el piso puede estar húmedo o mojado. También pueden haber quemaduras, porque el agua esté a una temperatura mucho mayor de la que debiera ser, etc. En relación a la frecuencia de accidentes, podemos decir que las caídas con un 50,6% y los golpes y aplastamientos en un 20% son los accidentes más frecuentes, pero, sin embargo, en la mayoría de los casos no son graves y no requieren intervención ni internación. Por el contrario, el ahogamiento se presenta con una baja frecuencia, menos al 1%, pero es la causa más frecuente de muerte en los niños mayores de 1 año. Ahora describiremos la prevención según el tipo de lesión. Como dijimos, el ahogamiento en sí no es una causa muy frecuente, pero es la de mayor mortalidad. ¿Cómo podemos prevenir? Lo más importante es tener en cuenta que el niño puede ahogarse en el río, puede ahogarse en una pileta, pero también puede ahogarse en unos centímetros de agua, como podemos ver en esta imagen, en un pozo o en una alcantarilla. Por eso es importante tapar los pozos, por eso es importante que el niño nunca esté solo cuando esté cerca del agua. La visión permanente del niño, que los cuidadores estén atentos y físicamente disponibles, el uso de chalecos salvavidas adecuados para su edad y peso, y en el caso de que uno pueda tener una piscina en su casa, siempre poder colocarle un cerco, como se ve en la imagen. También es recomendable que el niño aprenda natación a una edad muy temprana, sobre todo en zonas como es la Mesopotamia, en donde estamos rodeados de ríos. Para prevenir las quemaduras. Las quemaduras también son muy frecuentes en la población pediátrica, como vemos en la imagen de arriba a la derecha. Es una escaldadura, o sea, una quemadura con líquido caliente. Es muy común en nuestra zona que los adultos tomen mate o algún tipo de infusión cerca de los niños o mientras están sosteniendo al niño y puede caer sobre él y provocar este tipo de lesiones. Por eso también es importante no colocar manteles en los hogares donde hay niños pequeños, mantener los fósforos y los encendedores fuera del alcance, las hornallas, siempre cocinar en las hornallas de atrás con los mangos colocados hacia adentro de la cocina, utilizar detectores de humo y, por supuesto, no es recomendable en niños pequeños el uso de pirotecnia. Prevención de sofocación y amenazas a la respiración. La sofocación es la primera causa de muerte por causas externas, aclaramos, en los niños menores de 1 año. Tiene mucho que ver con la posición que adopta el bebé en la cuna. Es recomendable que el bebé se acueste boca arriba, sin almohadas, con la cabeza descubierta y sus manos libres.
evitar el colecho, no colocar tampoco juguetes ni peluches dentro de la cuna del bebé y, por supuesto, también en relación a los objetos o alimentos pequeños que pueden provocar que el chico se aspire o se atore, siempre es preferible evitar los maníes, los caramelos, evitar también juguetes que contengan elementos pequeños, botones, pilas, sobre todo las pilas de reloj o monedas pequeñas. Otro tema importante, como lo muestra la imagen, es no permitir que los niños jueguen con bolsas plásticas de polietileno, porque esto también puede provocar sofocación. Otro accidente bastante frecuente son las intoxicaciones, pero hay dos edades de mayor riesgo. Los niños, que hablamos de intoxicación o de lesión no intencional, y por supuesto en los adolescentes ya tiene que ver con intentos de suicidio. En los niños pequeños, en los hogares a donde viven niños pequeños, es importante mantener los posibles tóxicos en sus envases originales, rotulados y fuera del alcance de los niños. Controlar la medicación de los convivientes o si van a la casa de algún abuelo o alguna persona mayor. ¿Por qué? Porque está demostrado que los medicamentos que mayor intoxicación o que con más frecuencia producen intoxicación son justamente ansiolíticos o algún tipo de medicación para la presión arterial consumido por los adultos mayores. También es muy útil tener a mano el número del centro de toxicología más cercano. En este caso hablamos del Hospital Pediátrico Juan Pablo II y por supuesto en invierno tener mucho cuidado con una adecuada instalación de los artefactos de combustión, una buena ventilación del hogar para evitar la intoxicación con monóxido de carbono. Con respecto a la prevención de accidentes, en golpes y caídas, nunca dejar al bebé solo en la cama o sobre un cambiador. Contraindicar el uso del andador, esto es muy importante. Colocar puertitas de seguridad en las escaleras, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y también rejas o redes en los balcones. Usar cascos, coderas, rodilleras para patinar o para andar en bicicleta. Otros accidentes que no son tan frecuentes pero que también ocurren, bueno, la electrocución, es decir, es importante colocar una protección en los enchufes, en las conexiones eléctricas, si es posible contar con un disyuntor en el hogar, heridas cortantes, no dejar elementos cortantes a mano de los niños, ni agujas, ni cuchillos, ni alfileres, ni tijeras, mordeduras de animales. Es muy común que los niños tengan mascotas, por ejemplo un perro, enseñarle a los niños que cuando el perro está comiendo o si el perro está durmiendo, es importante no molestarlo. También hay razas que no son recomendables para la edad pediátrica, hay razas como el Rottweiler, como el Pitbull, que se prefiere evitar por el temperamento del animal justamente. Y algo muy frecuente, como ya lo vimos en las estadísticas, los accidentes viales. En relación a los accidentes viales, el niño puede sufrir una lesión, ya sea como peatón, por eso es importante que los chicos entiendan que la calle no es un lugar de juego y si están en la calle deben estar supervisados por un adulto. Hay que enseñarle a los niños a cruzar por la senda peatonal, a respetar las reglas de tránsito. También, ya lo dijimos, si van a andar en bicicleta, utilizar cascos, utilizar rodilleras, coderas, elementos de protección. Y algo muy importante que tiene que ver con la conducta de los adultos. Entender que todos los niños menores de 8 años deben viajar en el asiento trasero. Los niños menores de 2 años, además de viajar en el asiento trasero, deben ser colocados mirando hacia atrás. Y por supuesto, el uso obligatorio de los sistemas de retención infantil, según el peso y la edad del niño. Las populares sillitas, como vemos en la imagen. A la izquierda vemos lo que nosotros denominamos en el común el huevito, donde se coloca al bebé menor a 6 meses o menor de 10 kilos. Vamos pasando por las diferentes sillas adaptadas hasta llegar a una silla prácticamente sin respaldo. Y por último, por supuesto, en el niño mayor y en los adultos, utilizar el cinturón de seguridad.
Ya para finalizar, ¿cómo podemos clasificar a las medidas de prevención de accidentes? Y bueno, básicamente en dos tipos. Tenemos las medidas activas, que son las más difíciles de implementar porque requieren la participación y un cambio de conducta en los adultos cuidadores. Tiene que ver con la información, con el asesoramiento y con que un adulto responsable esté a cargo de ese niño. Por otro lado, tenemos las medidas pasivas. Son más onerosas, más costosas, pero también más efectivas. Y tienen que ver con tener en la casa o contar en la casa con un disyuntor, con un detector de humo, con poder comprar un sistema de retención infantil, etc. Pero, en realidad, ¿es la supervisión permanente del niño la mejor y la menos costosa medida preventiva? La mirada siempre atenta y predispuesta de un adulto responsable que cuide y quiera al niño es imprescindible e insustituible. La prevención es una tarea educativa y formativa, a donde el equipo de salud cumple un rol fundamental, asesorando y brindando información a los padres y cuidadores. Porque, como dice el popular refrán, siempre es preferible prevenir que lamentar. Muchas gracias.